Querido Genaro Lozano, ¿cómo estás? Bienvenido, linda tarde. Linda y congelada tarde, querida Bianca. Un saludo muy fuerte y caluroso a ti, a toda la cabina y por supuesto a Muchas toda la gracias. audiencia de la octava, querida Bianca. Oye, pues sí, Gracias. viene esta información de Canadá, no sorpresiva, ya se esperaba, digamos, por lo menos desde el año pasado, digamos, ya desde el año pasado, porque ya es 2025, que Trudeau anunciara alguna medida para tratar de contener esta crisis política que está enfrentando su gobierno y que se ha agravado precisamente por la información que escuchábamos de las declaraciones de Donald Trump, quien ha convertido a Canadá en una especie de su patio trasero, en una especie de su favorito ahorita, de su de pelota, digamos, de boxeo favorita. Eh, Trump ha tenido siempre una muy mala relación con Justin Trudeau, le caía mal. Trudeau había hablado mal de Trump incluso en el 2016. Digamos que esa relación entre Estados Unidos y Canadá se fue deteriorando en los años de la presidencia de Trump y se la cobró Trump ahora que regresa a la presidencia. Estaremos hablando muchísimo de eso la próxima semana, pero se la cobró, digamos, a Trudeau en términos de hacerlo primero ir, si recordarás, también lo platicábamos aquí en noviembre pasado. Hizo Trump ir a Trudeau a la casa de Mar-a-Lago, a su casa de Florida, básicamente a tratar de tener un encuentro amistoso con Trump, que no fue nada amistoso. Perdón, Trudeau más bien le salió el tiro por la culata. Al regresar a Canadá, básicamente Trump se burló de él, le dijo que le había sugerido que Canadá se convirtiera en el Estado 51 de la Unión Americana, y eso es lo que detona esta crisis que obliga al primer ministro Trudeau primero a renunciar al liderazgo de su partido. En Canadá al primer ministro se le elige, es un sistema parlamentario, entonces se le elige el partido que obtiene la mayoría de los escaños del Congreso, es el que pone el liderazgo, digamos, en la oficina del primer ministro. En este caso, como Trudeau había ganado su partido, el Partido Liberal, victorias consecutivas desde el año 2014, pues Trudeau se había mantenido en el poder durante 9 años porque él era el líder del Partido Liberal, pero ahora él renuncia a su partido por las presiones internas que recibió en su propio partido justo por no haber sabido enfrentar el regreso de Donald Trump a la presidencia, entre otras cosas, pero básicamente él pone su renuncia en la mesa para que alguien adentro de su partido, del Partido Liberal, pueda competir en las próximas elecciones que estaban básicamente en el calendario puestas para octubre de este año, pero que ahora se van a tener que adelantar. Entonces Trudeau, perdón, deja su lugar en el Partido Liberal, convoca elecciones y renuncia además a la figura de primer ministro. Por lo menos de aquí a marzo va a estar él todavía en el cargo, pero sí con unas elecciones anticipadas. Es una pena que un líder como Trudeau se haya tenido que ver obligado a esto. Sí fueron 9 años en los cuales Trudeau se distinguió por haber sido una fuerza progresista, una fuerza que combinada con Barack Obama también en la presidencia de Estados Unidos, en su momento, pues juntos impulsaron algunos temas. Incluso Trudeau me atrevería a decir de una manera mucho más sostenida y mucho más fuerte. Entre otros temas, por ejemplo, Trudeau puso sobre la mesa el tema del colonialismo y el tema de hablar del pasado, hablar sobre cuál era el legado pernicioso del colonialismo en Canadá y ofrecerle una disculpa a los pueblos originarios canadienses por haber acabado con ellos durante la colonia canadiense que tuvo el Reino Unido, digamos, en Canadá. Ese punto abrió muchas heridas. Como sabes, Bianca, cada vez que se habla del legado colonial en algún país, pues hay quien dice, no, pero ¿por qué abrimos esas discusiones? Eso le valió a Trudeau que un sector de la población le dijera, estamos perdiendo el tiempo en estos temas cuando venía, digamos, en el escenario una creciente inflación, que es otro de los puntos que a Trudeau le acabó afectando en su gobierno. Canadá no pudo controlar el tema de la inflación, como tampoco lo pudo hacer Estados Unidos, que también, por cierto, uno de los temas que acabó afectando al gobierno de Joe Biden y a Kamala Harris, pero a Trudeau le pegó muy fuerte el tema de la inflación. Trudeau fue también una voz muy significativa, muy importante en el tema del cambio climático. Fue uno de los primeros gobiernos en Occidente en poner un impuesto a las emisiones de carbón. En ese sentido, los ecologistas, los grupos ecologistas
canadienses veían a Trudeau como un líder en la materia y también en el tema medioambiental, digamos, hacia adentro de Canadá, pues Trudeau tenía esta imagen, digamos, de ser un líder que pensaba en los temas climáticos, que con eso conectaba con algún sector, sobre todo con los más jóvenes canadienses, pero hacia afuera del mundo, pues el tema de cómo Trudeau y Canadá ha apoyado a la industria minera, que es contaminante, que no ha podido reconocer derechos laborales tampoco de muchos trabajadores mineros, sobre todo también aquí en México, por cierto, pues sí mostraba, digamos, que no había una cierta coherencia entre lo que Trudeau decía hacia dentro de Canadá y la actitud o la postura de Canadá hacia el resto del mundo. Fue también una fuerza importante en el tema de equidad de género. Trudeau, recuerdo, en la última formación de su gabinete, presentó un gabinete paritario por primera vez en la historia de Canadá, con mitad mujeres y mitad hombres, pero además también un gobierno diverso, con minorías raciales, con minorías sexuales, con minorías religiosas también en su grupo, en su gabinete, y eso le generó también pues cierto escozor, sobre todo con los conservadores que decían, bueno, pues sí, tanta diversidad, pero ¿de qué sirve si estamos teniendo también una crisis en el tema de la vivienda? Otro de las críticas que justamente enfrentó Trudeau fue que la vivienda en Canadá fue aumentando de precio en los últimos años y sobre todo las clases más trabajadoras, las clases trabajadoras y los jóvenes que estaban ingresando a la población económicamente activa, pues no podían hacerse de un hogar debido a el incremento en los costos de la vivienda. Trudeau tuvo un programa de vivienda que a pesar de, digamos, de los costos de la vivienda, trató de ser exitoso, trató de ofrecerle a la gente ciertos beneficios fiscales a la hora de comprar una vivienda y también créditos bancarios, pero no fueron suficientes para la demanda que se estaba generando. Otro de los puntos por los cuales creo que Trudeau también se ha recordado a nivel internacional es porque sí cambió la política de drogas de Canadá, le dio un giro totalmente de 180 grados, básicamente pasó del prohibicionismo de la marihuana, por ejemplo, a liberalizar la marihuana en el 2018. Canadá fue solo el segundo país del mundo en legalizar la cannabis con fines recreativos, no solamente medicinales, y cambiando la política de drogas y también en el mundo, digamos, defendiendo ese tema. También en uno de los temas que Trudeau, al igual que Angela Merkel en su momento en Alemania, se destacó fue por recoger o abrir la puerta de Canadá a refugiados, sobre todo de Siria, que la guerra, sobre todo en el 2017 en Siria, estaba expulsando a cientos de miles de personas. Canadá recibió a más de 40,000, eso provocó también, por supuesto, que los sectores conservadores de la derecha canadiense pues estuvieran molestos por esta apertura y que desataran, digamos, narrativas xenofóbicas. En temas de política exterior, sobre todo, creo que los errores de Trudeau son mucho más recientes. El tema de la relación con Estados Unidos es sobre todo, creo que el que más le afectó al primer ministro canadiense, sobre todo por el tema de las amenazas de Donald Trump de ponerle aranceles a Canadá, misma amenaza que le está poniendo a México. Y por cierto, Canadá y México tienen ahí una situación bastante similar, Bianca. Canadá también, al igual que México, exporta más del 80% de sus productos a un solo mercado, a Estados Unidos. Canadá y México tienen una dependencia muy fuerte de las compras estadounidenses porque nuestro comercio exterior, al igual que los canadienses, está orientado básicamente a la región norteamericana. Y creo que uno de los errores, y por eso creo que hay que ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo en Canadá y sobre todo a lo que venga después, es que Trudeau empezó yo no quisiera usar la palabra a traicionar, pero sí a jugar chueco con México. México fue en tiempos del presidente López Obrador fundamental para que Donald Trump no sacara a Canadá de la renegociación del TEMEC y del tratado comercial. En México, la diplomacia mexicana, en su momento el canciller Marcelo Ebrard, ayudó para que Canadá no se saliera de la ecuación y ahora en 2024, pues Trudeau estaba incluso hasta medio
sugiriendo que a Canadá solamente le importaba Canadá y que México podría más bien negociar por su lado, que cada quien negociara en lugar de manera conjunta, sino de manera bilateral. Creo que eso es uno de los errores más fuertes que cometió Justin Trudeau, sobre todo también en la relación con México. Y hacia futuro, querida Bianca, muy rápido, pues vienen elecciones. El Partido Conservador es el que está ahorita 20 puntos adelante de los liberales. Podría ser que el actual líder del Partido Conservador, Poilievre, se convierta en el próximo primer ministro canadiense, y él ha tenido una postura también bastante, digamos, incluso agresiva con respecto a la relación de América del Norte y con respecto a México en particular. Incluso han sugerido a muchos conservadores que pues, no les importa México y que Canadá y Estados Unidos tengan su propio tratado. Entonces, por ello creo que hay que ver con mucho ojo lo que venga ahora en las próximas elecciones canadienses. Canadá es parte fundamental del tratado, pero sin duda que un cambio no favorable para México en esas elecciones, pues podría traer mucho más ruido en esta complicada relación de la cual estaremos hablando muy pronto ya con la llegada de Donald Trump en Estados Unidos. Así es, querido Genaro Lozano, se están moviendo muchísimas piezas a nivel internacional. Por supuesto, nuestro país está jugando un papel fundamental y bueno, pues también, como dirían por ahí, muchas cosas nos benefician, otras nos afectan, pero ya iremos viendo en el camino qué va pasando. Gracias, como siempre, querido Genaro Lozano. Gracias a ti, y si te parece el jueves hablemos de ese contraste, de las Claro. crisis que hay en el mundo, en Corea del Sur que renuncia un presidente, en Australia que renuncia un canciller, en Canadá que renuncia Trudeau, con México, en donde la presidenta llega a sus primeros 100 días de gobierno con una popularidad casi arriba, casi cercana al 80%, un contraste Claro. bastante fuerte. Así es, claro que sí. Hablamos de eso el próximo jueves. Gracias, como siempre, Genaro. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo igualmente.